Hoy le damos la bienvenida a Amelia Sosa, que viene desde Concepción de Uruguay. Ella es miembro fundadora de la Fundación Ayuda a las Mujeres Golpeadas, una organización dedicada al cuidado y al acompañamiento de aquellas mujeres que han padecido violencia en sus hogares o que han padecido algún tipo de violencia. Es un lugar de contención. Gracias, Amelia, por estar acá. Gracias, Alejo, por la invitación. La convocatoria hoy tiene un tinte distinto, tiene que ver con la vida de los argentinos en general y tiene que ver con un pariente suyo, es decir, su marido, que sí, hoy en día no está entre nosotros, vive en su corazón. El 30 de septiembre pasado, del año pasado, falleció y fue veterano de Malvinas, de la Guerra de Malvinas. Sí, la verdad, bueno, un poquito, él era veterano de Guerra de Malvinas. ¿Cómo se llamaba? Isidro Rosendo Torres. Él pertenecía a la Sala Sirtori de Concepción del Uruguay, era uno de los integrantes de la sala, incluso de los fundadores de la sala, era el que trabajaba en la sala, junto a Armando Cébola y a los otros veteranos. Y él falleció en septiembre del año pasado. Él estaba muy enfermo del corazón, ya venía hace un año con un tratamiento y bueno, estuvo internado, se operó, pero no salió de la operación y bueno, falleció. ¿Le apareció de repente un año antes esa situación del corazón? Un año antes ya él venía con problemas del corazón. O sea, creo que lo traen... Luego con la pandemia mediante. Con la pandemia, pero ellos ya traen, muchos veteranos de guerra han fallecido del corazón, es como que esa secuela les queda aparentemente. Cuando ocurrió la guerra, ¿estaban ya en pareja? No, nosotros nos conocíamos hacía 35 años. Fuimos novios en una época, después nos casamos, cada cual hizo su vida. Él tiene 2 hijas, Paula y Camila, en el matrimonio que él tuvo. Y bueno, después él se divorció, yo me divorcié, nos volvimos a encontrar, volvimos a ser novios, después nos volvimos a separar. Y bueno, ahora que estábamos emprendiendo algo, hacía 3 años ya, bueno, fue poco, pero fue bueno. ¿Ya es marido de usted o pareja? Nosotros, era mi compañero de vida, era mi marido, o sea, teníamos como quien dice, un convivencial, no nos alcanzamos a casar. Muy bien, para clarificar. Es una convivencia que le dicen. Exacto, sí, hoy en día es muy común, es muy común. Bueno, ¿qué le dejó de legado a usted lo que vivió él, ¿no? En la Guerra de Malvinas? Algo que lleva con él y llevó con él hasta el final de sus días. Él era algo que lo llevaba muy con él y él era uno de los que daba clases allá a la Sala Sirtori en Concepción, da clases en las escuelas y cuenta la historia de Malvinas. O sea, la historia de lo que ellos vivieron en Malvinas, de lo que realmente fue la Guerra de Malvinas. Incluso él estaba escribiendo un libro con su historia, con sus vivencias de lo que él vivió personalmente en Malvinas, que bueno, ahí quedó. Vamos a ver si más adelante le damos curso a eso. Él combatió en 2 hermanas, era del área de comunicaciones y las historias de vida de él eran muy tristes, o sea, historias de estar, por ejemplo, 30 días en un pozo, sin comer, sin tomar agua, comer raíces. Él me lo contaba porque yo me aprendí de memoria, porque me lo contaba, es como que a ellos les quedó esa necesidad de contar todo el tiempo, de los compañeros que morían al lado de él. Él tenía un compañero que era un correntino, que él me contaba la historia, que cayó una bomba y voló hasta los escalofriantes, hasta los pedazos del chico quedó en él, y esas cosas, esas vivencias él me las contaba. Sí. Buscando quizás un eco que ninguno de nosotros está en condiciones de darle como espejo, porque son vivencias que probablemente no cualquiera está a tono de haber vivido algo similar como para comprender la dimensión. Hay chicos que vinieron, chicos que hoy son hombres grandes, todos los veteranos de guerra, que no soportaron, como le dicen ellos, la posguerra, después la recuperación. Algunos se terminaron matando, otros tienen problemas muy graves psicológicos, la mayoría toma mucha medicación para su contención, tiene que ir al psiquiatra. Toda esa historia no es que quedan bien, ninguno queda. Es una historia que a simple vista queda en el tiempo como una más de todo lo que se vivió en Argentina, pero al día de hoy sigue atravesando las vidas de muchas
familias y las vidas de muchos familiares que quizás ya lo tienen en su legado de abuelos, de tíos que fueron parte de todo esto, lo vemos lejano y a la vez es parte de nosotros. ¿Cómo ves la política actuando frente a esta situación? Porque el proceso de desmalvinización que se hizo durante los 90 no llegó a triunfar. Es más, en las canciones del Mundial se hablaba por los héroes de Malvinas, sí. Y es decir, por más que trataron de apagar la antorcha de las Malvinas, no lo pudieron hacer. Pero aún así nos encontramos con que las invasiones, la soberanía de nuestras tierras que fueron defendidas por aquellos héroes, hoy en día siguen en jaque y hasta quizás más entregadas que antes. Y mira, mucho no cambió, tendría que cambiar un poco, o sea, tendría que cambiar un poco las leyes y bueno, lo que ellos querían en realidad, hasta ahora no es, por ejemplo, ahora se puede viajar a Malvinas, o sea, los familiares. Por ejemplo, él quería viajar, pero no como turista, un ejemplo. Claro. Él quería ir como argentino a Malvinas. Yo le decía siempre, bueno, ahora que empezaron a cobrar bien, vamos. Y me decía, no, yo hasta que no vaya como argentino no voy a ir, porque vamos a entrar, pero como turistas. Sí. Y él me decía, no, porque son argentinas, yo peleé por eso. Yo fui a pelear por mi patria, me decía yo, bueno, tuve la suerte de volver vivo. Es una ofensa a su honor y a lo que, claro, y por lo que peleó. Eso mismo, me decía él, es una ofensa para mí. Y ahora, por ejemplo, yo digo, ahora que se puede ir, que ya no se entra como turista, él ya no puede ir. Bueno, pero es los familiares por un ahí. Pequeño pasito que se puede tomar como una pequeña victoria. Sí, en parte sí, porque por ejemplo igual a ellos el reconocimiento económico, por decir, que él me decía, bueno, toda la gente habla pero no sabe lo que pasamos. Fue después de los 40 años, que a ellos más o menos le equipararon la pensión de Malvinas, tuvo que pasar 40 años. Él alcanzó a cobrar, no llegó a cobrar 3 meses vamos a decir, de esa equiparación de sueldo que le dan a los veteranos de guerra hoy día. Que por ahí hay gente que dice, ¿cómo cobran tanta plata un veterano de guerra? ¿Pero por qué cobra? Porque estuvo en su momento, había que estar en su momento, no cobraron nada. Cuando vinieron de la guerra eran unos pibes que los bajaron y dijeron, anda para tu casa y no tenían... Conviví con los traumas, conviví con con lo que fue haber perdido, haber tenido que dejar ese terreno en un conflicto que nunca terminó. Claro, arreglate como puedas, porque él me decía, nos soltaron así, cada cual hizo su vida como pudo, y bueno, después él era empleado municipal en Concepción del Uruguay, pertenecía a la planta municipal, bueno, hacía otras cosas, también él vivió en el campo mucho tiempo, él era de Campichuelo, que pertenece a Colonia Elía, él nació y se crió en Campichuelo, es una familia muy grande, sus hermanas, su mamá vive actualmente, su mamá vive, pero, o sea, ya no conoce a nadie, pero está viva. Y bueno, era una familia muy grande, pero familia de trabajo, familia humilde, y él tuvo que venir y arreglarse como podía. ¿Qué diría, promediando la conversación, qué diría usted que significa hoy para cualquiera que esté escuchando la guerra de Malvinas al 2023? Es decir, ¿cómo podemos pensarla y repensarla a futuro? Yo, o sea, como aprendí a convivir con eso, con él y a escuchar lo que realmente pasó, por ejemplo, él me decía, una cosa es lo que cuenta la tele, la película, y otra es lo que vivimos nosotros, que es muy diferente. Yo creo que los argentinos, para tomar conciencia de eso, lo que hacen hoy día, que por ejemplo hay muchos lugares que los veteranos de guerra visitan las escuelas y le cuentan la historia a los chicos para que vayan aprendiendo y sabiendo qué significó realmente la guerra para ellos, para los argentinos, y qué significa para ellos. Hoy día un veterano de guerra, vos le preguntás y te dice, mira, si hay que ir a recuperar las Malvinas, yo voy. A cualquiera de ellos que le preguntes, más allá de que a alguno le falte una pierna, un brazo, porque hay gente que quedó muy mal, te dicen, yo voy. Y él me decía, yo tengo que ir, mañana me alisto y voy. Es decir, lo principal es no olvidar. No olvidar, eso no se puede. Hay pequeñas iniciativas de parte de las ciudades, más que del Estado Nacional, de ciudades como Gualeguaychú es una de ellas, que el año pasado hizo muchas charlas
como bien menciona, de veteranos que pudieron contar su historia, los jóvenes. La Roque también ha sido otra de las localidades que ha impulsado esto. Creo que de todas formas nada va a ser suficiente, pero faltaría quizás un poco más de, más que charla, también defender un poco más. Llevar en la memoria que los jóvenes... En la memoria lo que ocurrió, en la memoria lo que se defendió, pero también en el presente el por qué se defendían esas cosas y por qué hoy también se tendrían que defender. Estamos teniendo todo el mar argentino saqueado por barcos pesqueros extranjeros sin ningún tipo de miramientos acerca de lo legal. Tenemos la hidrovía que está completamente atravesada por intereses foráneos e incluso, por mencionar tantas otras cosas, el litio que se está exportando casi sin retenciones y completamente... Son tantas aristas que hoy en día son equivalentes en un nuevo plano, en un nuevo tiempo, donde estamos viendo que Argentina está siendo entregada desde distintos puntos y se generan sombras que hoy en día ese tipo de luchas de otras épocas deberían ser plasmadas hoy con más voces, con más acciones que ayuden. Sí, la verdad que sí, habría que... Eso tiene que pasar y también hay que, como que yo digo, hay que apuntalar, hay que hacer fuerza para que eso pase. O sea, por ahí las familias de los veteranos de guerra, creo que somos muchos, en la Argentina somos muchos, por ahí nos conocemos, por ahí no, pero no solo la familia de ellos, porque la familia de ellos sabemos lo que han pasado, lo que han vivido, pero también las otras personas, que de a poco hay gente que le interesa mucho la historia de ellos. Nosotros vemos en Concepción que la sala todo el tiempo tiene colegios para atender. Los colegios se anotan, piden turno. Por ejemplo, yo tengo mi nene que tiene 10 años, Román. Bueno, Román lo había tomado como su papá. Los otros nenes no, yo tengo 4 nietos, los otros era el abuelo Rosendo. Para Román era el papá Rosendo. Y él, por ejemplo, sabe mucho de la historia porque él le contaba para que aprenda, para que lo cuente en la escuela. Ellos tienen eso de que quieren que eso se sepa. Y bueno, ya le enseñaba y él pone preguntas al nene mío y lo sabe porque a través de él, ¿entendés? Le fue enseñando eso como ¿cómo te voy a decir? Un modo de vida. Tal cual. Pero bueno, pasó lo que pasó y... Bueno, lo que vivió una vida plena en lo que fue llevar esta antorcha. Sí. Así que creo que hoy estamos nosotros también haciendo este pequeño aporte luego de su muerte, recordándolo y trayendo su voz ahora que él no puede, nosotros sí, él cumpliría años, por ejemplo, ahora el 23 de marzo sería el cumpleaños de él, cumpliría 61 años. Así que, Bueno. Gracias por haber traído esta historia, gracias por haber compartido con nosotros el recuerdo de él. Una pequeña foto para mostrar. Y el presente de los valores que él estuvo llevando adelante. La estamos compartiendo en pantalla, por supuesto. Amelia, antes de terminar, quisiera llevarla a otro plano para poder salir y volver a estar un poquito mejor. ¿Cómo vienen con sus trabajos? ¿Cómo vienen con la Fundación en Concepción del Uruguay? Con la Fundación la venimos peleando, como siempre. ¿Cuáles son las mayores dificultades que la están... Económicas hoy día. Económicas. Como en todo rubro. Económicas porque no. Como yo digo, siempre no pertenecemos al gobierno de turno y nosotros somos una fundación sin fines de lucro. Ojo que aquellos que pertenecen también al gobierno de turno están ajustando la sábana por donde pueden. No es una cosa... la Argentina está recibiendo el impacto de la crisis económica por todos lados ya. Pero bueno... Es más, tendrán alguna otra solidez, pero sí, es claro, difícil por ahí tienen para alguna todos. otra solidez. Nosotros por ahí tenemos menos socios. Después de la pandemia quedamos con muy poquitos socios. Y hoy se está haciendo lo que se puede, ¿entendés? Y bueno, y tratando de salir adelante
y viendo a ver qué pasa. Ahora este es un año electoral, entonces también eso nos va a servir mucho para ver cómo seguimos. Hablando de año electoral, y conectando todo con todo, hace un año atrás aproximadamente, una dirigente política a nivel nacional, un año, un poco más de un año atrás, había dicho que por las vacunas se podían entregar las Malvinas. No sé si lo recuerda, sí, esa pequeña frase, sí, que la dijo con total impunidad, pasó desapercibido y hoy en día es una de las candidatas más que están mejor en las encuestas. Sí. ¿Qué significa eso? Y para mí es como una falta de respeto, pero bueno, no se puede decir mucho, es como una falta de respeto. Y vivimos en la Argentina, donde todo, lamentablemente todo se puede y todo se hace dentro y fuera de la ley, hasta que esperemos que un día cambie. Muy bien. O sea, hasta ahí te puedo decir eso. O sea, yo tengo mi corazoncito político, trabajo en política desde mis 16 años, nunca tuve un cargo político para decir, bueno, esta con la política hizo tal cosa, ¿no? Yo soy docente de nivel inicial, soy del campo, nací y me crié en el campo en San José de Feliciano. Y bueno, siempre trabajé en política, milité, soy militante, pero porque me gusta, o sea, siempre lo hice de alma, de corazón. Hoy día, por ejemplo, yo estoy acompañando, pero por el hecho apuntalando y acompañando, porque me parece que es una gran persona, Pedro Galimberti, que lo tenemos ahí para candidato a gobernador. Una lo acompaño porque me parece un tipazo y otra me parece una buena persona, o sea, me parece de esos tipos que llegan con el trabajo. Y bueno, o sea, mi idea es mucho por el tema de la mujer. Si él llegara, si Dios quiere llegara, bueno, trabajar el tema de la mujer, que es lo que a mí me gusta, a través de él. Y bueno, es lo que está más empapada, obviamente. Que es mi trabajo y lo que me gusta. Y bueno, estoy acompañando la candidatura de Pedro y trabajando para Pedro en Concepción del Uruguay y en el departamento. Y bueno, y después estamos acompañando a Darío Schneider, el gringo Schneider, lo digo yo, bueno, para que conduzca la Unión Cívica Radical. Así que mi corazón en política lo tengo, pero eso es fuera de la fundación, o sea, todos tenemos una vida afuera, le digo yo. Amelia, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejo. La verdad que muchas gracias. Vamos a ir a una tanda y enseguida regresamos con Territorio Político.